Ya empezamos el domingo pasado And we started last y Sunday, espero podamos terminarlo hoy and I hope we can finish today, hablando un momento, speaking for a en moment, una manera breve, in a brief de moment, los conflictos y las guerras of conflicts and war que suceden en el mundo. that occur in the world. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una guerra? How many of you know there's a war? ¿Cuántos de ustedes saben que en el mundo ha habido guerras? How many of you know there's been wars in the world? No sé Now, qué tipo de persona es usted, I don't know what type of person you are, de buscar, de leer, and seeking and no reading, lo sé. I don't know. Pero si usted busca ahora mismo, But if you look now, aproximadamente hay 100 guerras activas en el mundo hoy día, approximately there's 100 active wars in the world de diferentes tamaños. of different sizes. Algunas tal vez no salen en las noticias. Some of these don't appear in the news. La mayoría de ellas están sucediendo en el continente de África. The majority of them are in the African continent. Pero hablando de conflictos y guerras But talking about conflicts and entre wars pueblos, ciudades y naciones, between cities and nations, aproximadamente hay 100 activas. approximately there's 100 active. Y de entre esas 100 está la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. And amongst those is the war between the United States, Creo Israel, que and como Iran. iglesia de Cristo, I believe as the Church of Christ, a través de la palabra de Dios, through the Word of God, para darle una dirección a la iglesia, to give a direction to the una church, seguridad a la an iglesia. assurance to the Porque church. nuestra seguridad no está en los periódicos, Our assurance is not from the media. no está en CNN, It's not in CNN. no está en Fox, It's not in Fox ni Univision, ni Telemundo, or in Univision or ni en los Telemundo gobernantes del mundo. or in the governors of the world. Porque aunque usted escuche a personas de gobierno de este país Even if you hear the government leaders of this nation o de otro or other decir countries que son cristianos, to say that they're Christian, usar el nombre de Dios to use the name of God, no significa que lo son. it doesn't mean that they are. Y por sus acciones And by their en actions el resto de cosas en su vida, and the rest of the things in their lives su conducta, and in their behavior, carácter, their conduct, their character, podemos decir que no son gente de Dios. we can say they're not people of Por God. eso es que no se fíe usted de ellos. So don't fixate on them. La Biblia dice incluso, maldito el hombre que confía en el hombre. The Bible even says, cursed is the man who Ahora, trusts in the man. no significa que no confiemos entre nosotros, It doesn't mean that we can't trust amongst each pero la other, confianza que refiere a la vida, but the trust means life, la salvación, salvation, el destino, destiny, la dirección, direction. eso solamente debe de estar en Dios. That should only be in God. Y no tengo el tiempo para entrar en un resumen del domingo pasado. I don't have time to go into a summary of last Solo Sunday. quiero mencionar los 3 puntos que tocamos. I want to mention the 3 points that we touched. Dijimos que nos íbamos a enfocar en 4 o 5 preguntas. We said we were going to focus on 4 or 5 Pero questions, realmente son 3 preguntas, sí, son 4. but it's truly 4. Avanzamos mucho el domingo pasado We advanced last Sunday a lot, y hoy vamos a terminar con otro punto más. and today we will end with another point. Dijimos el domingo pasado We said last Sunday, que empezamos con la pregunta, ¿qué motivó este conflicto? we asked what motivated this conflict. Por cierto, no estoy haciendo política acá, And to clarify, ni I'm not, hablando de partidos políticos, I'm not speaking on political parties up here. Absolutamente no. Absolutely no. pero como iglesia conocemos la verdad But as the church, we must know the truth, y desde la verdad debemos hablar, and from the truth, we must speak, desde la palabra de Dios. from the word of God. Y dijimos que este conflicto entre Israel, Estados Unidos y Irak They said the conflict between Israel and the United States and Iran, fue motivado it was motivated o sale or comes de from la mente y el corazón de cada hombre. the mind and heart of every man. Vimos que de ahí salen los conflictos. That's where conflicts arise. Realmente no hay interés por las personas. There's no interest in people. O sea, esos dichos de que vamos a luchar para libertar al pueblo de tal parte. They're saying that we were going to deliver the people from so nation. That's not true. Eso no es verdad. Hay intereses materiales. There's material Es el interest. dinero. It's money. Es el poder económico. It's economic power. Es posiciones geopolíticas. It's geopolitical possessions. Estratégicamente de cada país. Strategically for every nation. En el mundo hay potencias In the world, there is potence, las cuales ejercen una hegemonía en el mundo. which exercise the hegemony in the world. Significa que son potencias que quieren dominar a otros, It's places that want to dominate others, quieren usar a otros countries that want to use para que en others, ese país o región se haga lo que ellos quieren so hacer. this nation or region can do what they want them to Estados do. Unidos es una hegemonía, The United States is a hegemony. China, China, Rusia, Russia, el Medio Oriente. the Middle East. Entonces, esas naciones So those nations tienen un poder tanto político, económico y militar have a political, economic, and military power mayor que otros. greater than others. Y la pelea en esa guerra And the conflict in this war, viene del corazón y la maldad de cada hombre. it comes from the wickedness and heart of every man. La segunda cosa que vimos es una pregunta. The second thing we saw was a question. ¿Dios gobierna las naciones de la tierra? Does God rule the nations of the earth? Lo vimos con la escritura. We saw it with scripture. Sí. Yes. Dios gobierna
todas God rules las naciones de la tierra. all the nations of Ahora, the earth. si usted no conoce la palabra, Now, if you don't know the word of si God, usted no entiende la escritura bíblica, if you don't understand biblical scripture, usted no va a entender esto. you will not understand this. Porque vemos gobernantes malos, We see wicked governors. vemos dictadores. We see dictators. Eso no significa That doesn't mean que Dios esté de acuerdo con sus decisiones. that God is in agreement with their Dios decisions. usa las decisiones de los hombres God uses men's decisions para cumplir sus planes y to propósitos. fulfill his plans and Y ahí purposes. entramos a un atributo de Dios And we go into an attribute of que la God gente en la iglesia poco conoce: that very few in the church know, la soberanía de Dios. the sovereignty of Dios God. no solamente es omnisciente, God is not only omniscient, omnipotente, omnipotent, omnipresente. omnipresent. Él es soberano. he is sovereign. Y creo que es el atributo de Dios And it's the attribute of que God menos la iglesia conoce. that the church least knows. Por ejemplo, For example, vimos el domingo pasado we saw last que Sunday Dios mismo en la Biblia, that God himself in the Bible, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, ordenó guerras. he ordered wars. A Israel lo dirigió a atacar He naciones. directed Israel to attack nations. Vimos un pasaje en Deuteronomio We saw a passage in Deuteronomy donde Dios le ordenó a Israel atacar a 6 naciones where God told Israel to attack 6 y los nations. mandó a matar a todos And he called them to kill them y all. a todo. And Lo everything. vimos en la Biblia, We saw it in the Bible, aunque usted no lo crea. even though you don't believe it. Vimos también que Dios usó en un tiempo We saw that God used in a time a la nación de Asiria, the nation of Assyria, una nación mala a wicked nation que ni conocía a Dios, that didn't even know y God. los usó para castigar a Israel, He used them to discipline para Israel, disciplinarlos, to discipline them, para corregirlos. to correct O sea, them. Dios mismo So God himself, es el autor principal he's the principal author sobre todos los conflictos y guerras. of all the conflicts and wars. Y la única forma de saberlo, entenderlo, es leyendo la escritura, And the only way to know it or understand it is to read scripture, estudiándola. is to study Y it. usted va a ver que Dios está detrás de todo And you will esto. see that God is behind it all. ¿Están acá? Are you here? Por ejemplo, For example, en Romanos 11:36, in Romans el 11:36, apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, the Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, dice algo acerca de la soberanía de Dios, says something regarding the sovereignty of pero lo God, dice en una manera distinta. but he says it in a distinct manner. Dice, porque todas las cosas son de Él For all things are his, y todo es por medio de Él and all things are through y him, todas las cosas existen por Él. and all things exist by Todas him. es todas, All is all. todas, All. todas las naciones, All the nations, todos los pueblos, all the people, todos los conflictos all the conflicts, y las guerras en el mundo and the wars in the world. no las controlan los hombres. Men don't control it. No, en las No, noticias, it's news. en el mundo humano, In the human world, en el mundo real, in the real world, claro que vemos a presidentes of course we see y presidents líderes tomando and decisiones, leaders making decisions, pero Dios está encima de but todo God is eso. above all that. Ahora escuche, Now listen, si usted no tiene la fe que Dios da, if you don't have the faith that God gives, no conoce la verdad que está en la Biblia, and you don't know the truth in the Bible, esto no lo va a comprender. you will not understand this. Va a pensar mal de Dios, You will think wrong of God. que Dios tan malo, What a wicked tan God. injusto. He's unjust. No, Dios es santo, No, santo, God santo. is holy, holy, Él es holy. perfecto. He is perfect. Por eso es que tenemos que conocer de su soberanía. That's why we must understand his sovereignty. El tercer punto que vimos para cerrar el domingo pasado, Point number 3 that we closed last Sunday with, ¿en dónde comenzaron los conflictos y las guerras? where do conflicts and wars begin in the world? ¿En dónde comenzaron? Where did they begin? Y vimos lo que dice Santiago 4, And we saw no James sé si se 4. acuerdan, I don't know if you Santiago 4, remember, James 4, del verso 1 al 3. verse 1 through 3. Dice, aunque esté en pregunta, es una pregunta afirmativa. This is an affirmative question. Dice Santiago, ¿dónde surgen las guerras y conflictos Where entre do ustedes? wars and conflicts arise among you? ¿No es precisamente de las pasiones, Isn't it precisely from o passions, sea, deseos, placeres, desires, pleasures que luchan dentro de ustedes mismos? that struggle within yourselves? Desean algo y no lo consiguen. You want something and you don't get it. Matan y sienten envidia. They kill and feel envious, Y no pueden obtener lo que and quieren. they can't get what they want. Mire, ¿no le hace sentido eso lo que está pasando allá en Medio Oriente? Doesn't it make sense with what's happening in the Middle East? Desean algo They want something, y ¿qué hacen porque no lo obtienen? and what do they do because they can't get it? Hacen guerra. They do war. Ahí nadie está peleando por amor de la gente. No one's fighting there for the love of the people. No, ni de aquí ni de allá. Not from here or there. Es petróleo, It's oil, es dinero, it's money, es lugar estratégico, it's a strategic es location, poder económico. it's economic power. No, ahí no es por ayudar a nadie. It's not to help Es people, por cumplir sus agendas ellos. it's to fulfill their O sea, agendas. incluye a todos los políticos. This includes all the politicians, Todos, de allá y de acá. everywhere. Esa es la verdad. That's the truth. Entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos? James says, where do all the conflicts Dentro come? del hombre pecador, It comes from the sinner man, de un hombre pecador, from a man who de sins, gente pecadora. people who sin. ¿Están acá? Are you here? Ahora, comencemos el día de hoy. No, let's start today. ¿Están listos? Are you ready? De verdad.
Are you truly ready? Mira a ver si el que está cerrando sus ojos al lado suyo está Tell the orando person who's closing their eyes, are they praying? o se fue a dar una vuelta por el país de Or they las manos. went to travel to the other country? Ok, cuarto punto. Point number 4, Y el único que vamos a ver hoy, and the only one that we will see today, pero tiene varias cosas dentro de él. but it has a lot of things contained in it. Y para comprender más de esto, To understand this more, el domingo que viene, si Dios permite, next Sunday, if the Lord allows, vamos a entrar un poco más en ese tema. we will go deeper into this topic. Entonces, la pregunta para el día de hoy es, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia de Cristo The question today is, what should be the response of Christ's en church tiempo de conflictos in times of y conflict guerras en el mundo? and war in the world? ¿Cuál debe ser? What should be the response? Una vez más, Once again, si usted no conoce la palabra, if you don't know the Word of God, no conoce lo que ella dice, if you don't know what it says, va a responder mal. you will respond wrong. ¿Me explicó? Porque alguien me dijo, y pastor, ¿y por qué perder el tiempo hablando de guerras y Someone conflictos? asked me, Pastor, but why do you waste time talking Perder el about conflicts and tiempo. war? Waste my time? Si las cosas se complican más, If things get more complicated, no lo sé. I don't know. Si esta guerra que ya es mundial, If this o sea, war no that's como already las guerras mundiales global, del pasado, not like the world wars, afecta mundialmente it a todos. affects in the ¿Cuántos world tienen un everyone. carro? How many have a car? ¿Cuántos su carro se mueve con gasolina? How many of you have a gas car? ¿Le ha afectado o no? Has it affected you or not? ¿Y qué tal la comida? And what about food? ¿Se compra en el supermercado? Do you buy groceries? ¿Ha visto en un mes los precios Have cambiar? you seen in a month the prices ¿Qué change? tal los restaurantes? What about the restaurants? Yo ordené esta semana que estaba solo este fin de semana, This week I was alone. I algo ordered que a veces ordeno cuando estoy solo. something that I order when Mi I'm esposa y alone. mis hijas se van a My wife and my daughters, otra parte a predicar. when they travel to preach. Y vi el precio en un mes, como casi $5 más. And I saw the person 1 month, mismo $5 more plato de dollars, comida. the same dish. O sea, afecta a todos. It affects it all. Aunque usted diga, a mí no me importa. Even though you say, I don't care. Ok, está bien. Okay, that's A fine. mí me importa lo que dice la palabra. I care what the Word of God says. Para desde ahí saber qué es lo que está pasando. So from there I know what's going Como on. iglesia, ¿qué debemos And hacer? as a church, what should we Porque en do? todo tiempo la iglesia de Cristo debe Because de hacer algo. at all time, the Church of Christ must do something. Lamentablemente a veces están haciendo algo que no deben hacer. Sadly, they're doing always doing things that they shouldn't be Entonces, doing. tratemos de responder esta pregunta. So let's try to answer this question. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia de Cristo? What should be the response of the Church of Christ? By the way, lo aclaré, la iglesia de Cristo. I clarify the Church of Porque hay Christ. muchas llamadas iglesias, There's many places called church, pero no son de Cristo. but they're not of Parecen, Christ. They appear to pero be, no son. but they are not. Debemos ver la soberanía de Dios. We must see the sovereignty of God. Debemos ver la soberanía de Dios como el elemento más importante We must see God's sovereignty as the most important para traer element paz, in bringing peace, confianza confidence, y seguridad. and security. Nada sucede en el mundo Nothing happens in the world sin que Dios lo sepa, without God sin que knowing, Dios tenga que ver. without God. Nada. Nothing. Hear me well. Nothing. Escúchenme, nothing. Eso no es como que Dios está sentado en su trono It's not like God sitting in his throne, y ese domingo en la madrugada de febrero, and that Sunday in February, cuando Israel atacó a Irán, when Israel attacked Iran, Dios brincó y dijo, wow, God jumped in and said, wow, mira lo que pasó allá. look what happened over there. Eso nos pasa a nosotros, No, that happens to us, no a Dios. not God. Nada, Nothing, ni pequeño ni grande que sea, small or big, sucede en el mundo will happen in the world sin que Dios lo sepa antes, without God knowing before, sin que pase a través de él. without it going through him first. Ahí es su soberanía. That's his sovereignty. Dios es soberano y controla todo. God is sovereign, he controls all. Ninguno de esos proyectiles, None of those projectiles, ninguno de esos aviones none of those planes salió antes de que Dios lo supiera. left before God knew. Ahora, Dios no tiene parte con las decisiones malas de los Now, hombres. God has no part with the wrong decisions of Dios man. las usa God uses para them cumplir sus planes. to fulfill his plans. Vean algo que Jesús dijo a sus discípulos. Look at what Christ said to his En disciples. Mateo 10 Él está escogiendo a sus discípulos. Matthew 10, he's choosing his disciples. En Mateo 10 Él les está dando instrucciones. In Matthew 10, he's giving instructions. Él les está advirtiendo que va a haber persecuciones que van a venir. He's warning of the persecution to come. Él les está diciendo que no teman a aquellos que pueden destruir su cuerpo, He's telling them, do not be afraid of those who can destroy your pero body, teman al que destruye el alma. but fear that one who can O destroy your sea, que le soul. teman a Dios y no a So los hombres. fear God and not man. Pero en medio de esas palabras, In the midst of those words, Jesús les dice algo de la soberanía de Dios Jesus says something about the sovereignty para of que ellos God tengan confianza for those who have to have y trust seguridad and assurance que por mucha persecución que hubiera, that no matter the persecution they would endure, Dios estaba en control. God was in Vea lo control. que les dice. Look what he says. Dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. 2 little birds are not worth more than a coin. Sin embargo, In fact, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. no little bird dies unless God, your Father, allows it. ¿Alguien aquí vale más que un pajarito? Is anyone here worth more than a little bird? 3 personas. 3 people. Wow. Wow. Hay una oración masiva por
There's a massive prayer Pajaritos. for the little birds. ¿Usted cree que usted vale más que un pájaro o un ave? Do you think you're more O sea, important than a bird? Jesús se va a un ejemplo tan sencillo. Jesus gives us a simple example. Los pajaritos para ellos en aquel tiempo no son para nosotros lo que son ahora. The birds for them aren't what they are to us today. Primero era algo de la cultura First, it was something of the para culture crearlos, to raise pero them, también eran usados como sacrificios, but they were also used as a como sacrifice, pagos, as payment. palomas. And they were the palomillos. doves, the doves. Entonces Jesús, sabiendo que en su mente ellos sabían de esto, So Jesus, knowing in their porque mind they knew muchos about de ellos this, tenían en sus because hogares, many of them had in their les homes. dice, ustedes valen más que un pajarito. He said, "You are worth more than a Y little ni un bird, pajarito se muere and no little bird dies sin que Dios lo permita. unless God allows it." Imagínense las personas. Imagine the Entonces, people. eso es soberanía. That's Y sovereignty. mire lo que le sigue diciendo. Look what he says. Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. God knows how many hairs you have on your heads. Con algunos Dios no tiene que contar. With some of you, God doesn't have to count. Yo no espero ser un señor pelo, por favor. Lord, Pelo. give me hair. Señor pelo, porque Lord, yo give me hair because pelón no me voy a ver bonito, así que I pelo, will not pelo, look good pelo. bald. So hair. A usted les pega, a ti te pega, se ve, No, se ve it muy hits, bien. it se ve. hits you. It looks good on you. Yo no me voy a ver bien así, entonces no sé. I don't look good like that, so no. Señor, cuéntalos de nuevo, Padre. Lord, count them again. Y si falta, reponlo, por favor. And if there's lacking, please put him. Hace 22 años antes de comenzar la iglesia tenía un pelo. 22 years ago, I had a lot of hair. 22 años después. 22 years later, Dice, Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la... ¿Cuántos de ustedes saben cuántos pelos tienen en la cabeza? how many of you know how many hairs you have on your head? ¿Cuántos se cortan el pelo con un barbero? How many cut your hair with a La barber? próxima vez pregúntale, cuéntame los Next time, cabellos. ask them, can you cut my hairs? Pero Dios But God se tomó el trabajo took the job de saber exacto cuántos pelos. of knowing exactly Tienes. how many hairs you have. Eso es soberanía. That is sovereignty. Sin esos pequeños detalles, In those little details que son más pequeños que tu vida para that Él, are smaller for your life, Dios than tiene Him. conocimiento, God has knowledge, decisión, decision, acción, action, control. and control. ¿Cómo no va a controlar las guerras How are you going to control the y a la wars gente? or the people? Y termina diciendo Jesús, verso 31. Verse 31. ¿Para qué les dijo esas cosas? Why did he tell them those things? Por esto no tengan miedo. So do not be afraid. Ustedes valen mucho más You are worth much more que todos los pajaritos. than all the little birds. Ahora, Now, nuestra confianza y nuestra paz está en el Señor, our trust and peace is in the en Lord, conocerlo a Él. in knowing him. ¿Me siguen? Do you Ahora follow? vayamos al futuro, Now let's go to the porque la Biblia future. tiene pasado, presente y futuro. The Bible has past, present, Esto and no ha future. sucedido. This has not Esto happened. va a suceder un This día más adelante. will happen a day further on. Apocalipsis 17. Revelation 17. Esto es en el tiempo final de la tribulación, This is in the end of the tribulation, justo antes de que Dios descienda y Cristo desciendan a la tierra. right before Christ descends Bueno, to the perdón, earth. ya están casi ahí descendiendo. He's almost descending. Esto va a pasar con el anticristo. This will happen with the Antichrist. La versión en verde es otra versión, otra traducción, perdón, The green is a different y translation, la blanca es otra. and the white is Pero another. lo puse para que usted vea el significado. I put it so you can see the meaning, Dice, porque Dios les ha puesto en el corazón, because God has put it in your heart, que ahí es mente, pensamientos, mind, thoughts, que llevan a cabo su divino propósito. to carry out His divine purpose. ¿De qué está hablando? What is He speaking on? Dios God, en ese tiempo in that time, va a usar a los líderes de naciones en el mundo, will use the leaders of the nations, presidentes, presidents, reyes, kings. los va a manejar en su mente y corazón He will control their minds and para thoughts que hagan lo que Él quiere. so they can do what He ¿Qué van a desires. hacer? What will they do? Por eso y de común acuerdo, Therefore, with one accord, ellos le van a entregar a la bestia el poder que tienen de gobernar. they will hand over to the beast the power they have to Hay rule. 10 reinos en el mundo There's 10 kingdoms que in the ya world existen, that already que en exist, ese momento that in this moment van a ser la influencia en la tierra, will be the influence on en the earth, gobiernos. in government. Estados Unidos no creo que esté ahí. I don't think the No es US, parte the de United States will be part of esa that, profecía bíblica. of that biblical prophecy. Y esos 10 reinos poderosos And those 10 en la powerful tierra kingdoms on the earth le van a entregar al anticristo su poder will give the Antichrist his para power que él gobierne. for him to govern. La bestia es el anticristo. The beast is the Antichrist. Y dice, hasta que se cumplan, ¿qué? Until the words of ¿Del diablo? God, ¿De los reinos de la tierra? of the kings of the earth. ¿De quién? Of who? Entonces, ¿quién manda? So who governs? ¿Quién controla todo? Who controls all? Ahora, mire esta otra traducción. Look at the other translation. Dios permitió que los 10 reyes hicieran lo que él había pensado hacer. God allowed the 10 kings to do what he had planned them to do. ¿Quién lo pensó antes? Who thought it before? Pero hizo que ellos lo pensaran. But he made them think ¿Para about qué? it. Why? Para que lo hicieran.
so that they can do so. Los hizo ponerse de acuerdo He made them agree para entregarle su poder al monstruo. to give their power to the monster. Esta es una traducción un poquito... This is a little bit of a es- translation. así dice en la palabra original en el griego. That's the original word in Greek. Dice monstruo, dice bestia. It says monster, beast. Se refiere al anticristo. It refers to the El Antichrist, líder, el líder mundial the world leader que Dios va a permitir that God will allow antes de la segunda venida de before the Jesucristo second coming of Jesus Christ que gobierne la tierra. to govern the Y earth. aquí no vamos a entrar en dilema de And we won't enter into the doctrinas, dilemma of doctrine. porque ahí están los primilenios, los posmilenios. We have the millenniums. No problem, No hay problema. con tal de que nos salvemos. As long as we're ¿De saved. acuerdo? Yo creo esta forma I believe in this manner. y la mayoría de nuestra iglesia, de gente de la iglesia cree así. And the majority in our church Que va a haber un believes this, rapto, that there will be a rapture, Una tribulación a tribulation, y un milenio. and a Si millennium. usted tiene otra creencia, If you have another belief, está bien con tal de que se salve. it's okay as long as you're ¿De saved. acuerdo? Así que no me vaya a abordar en la puerta So don't wait for me at the para door discutir porque no le voy a to dar lugar. argue, because I will not argue. Entonces dice acá And it says here, que Dios va a hacer que estos presidentes de naciones o reyes God will make these presidents or leaders of the le world entreguen sus gobiernos a este to personaje give their government to this person para que haga lo malo que va a hacer en la tierra. to do the wicked things they want to do on the Acuérdense earth. que él va a formar un ejército mundial, Remember that he's going to lift up a va a military atacar a la nación de Israel and attack the nation of para Israel destruirla. to destroy it. Está en la Biblia. It's in the Bible. ¿Lo ha leído? Have you read it? Ok. ¿Ha visto la película Dejados atrás? Por lo menos que tenga una idea, ¿no? Have you seen the movie Okay. Left Behind to have an idea? Entonces dice, So it y says, ellos obedecerán and they will obey al monstruo que es la bestia, the monster, the beast, el anticristo, the Antichrist, hasta until que se cumplan las palabras de Satanás. the words of Satan are ¿De fulfilled. quién? Of who? Entonces, ¿quién controla todo? So who controls all? Pero Dios usa a todos. But it's it. Usa al diablo, He uses the devil. usa a una nación, He uses the usa a un nation. pueblo He uses the people para cumplir sus planes. to fulfill his plans. Eso es soberanía. That's sovereignty. A Dios no nos sorprende nada. God is not surprised by anything. A nosotros nos sorprende We are surprised no conocer bien a Dios. to not know God well. O sea, esas decisiones de los hombres So these decisions by men no son santas, muchas de ellas. are not very holy Atacar a un país to attack a o nation, hacer algo en contra de to alguien. do something against Pero someone. Dios las usa But God uses para them cumplir sus planes. to fulfill his plans. ¿De acuerdo? Do you agree? Ok, entonces avancemos en esto. So let's move forward. Cuando, aunque Dios permite que el mal penetre en el mundo, Even though God allows evil to penetrate the world, esta tierra un día this earth one day, Dios hará God will que make nunca más conozca maldad. to never know wickedness. Pero hay que llegar ahí. But we must make it there. La iglesia de Cristo The Church of Christ debe darle confianza must have y confidence seguridad. and assurance Saber que el Dios de la Biblia es todopoderoso, and knowing that the God of the Bible is all todo powerful, omnisciente, omniscient, omnipresente, omnipresent, pero es soberano. and He is sovereign. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Are you understanding, brothers? Pastor, yo quería que me hablara cómo tener más unción. Pastor, but I wanted you to speak to me how I could have more anointing. ¿Y de qué te sirve si ni sabes a dónde vas? What is it worth if you don't even know where you're going? Con unción no se edifica la iglesia, With anointing, you don't edify the church. es con la verdad, It's with the truth, con la palabra. with the word. Cuando Jesús fue condenado por los hombres When Jesus was para condemned ser to men muerto to be killed, y Dios permitió todo esto, and God allowed this all, y a él murió y resucitó, and He died and en resurrected, Hechos capítulo 4, in Acts chapter 4, sus discípulos, sus apóstoles, His disciples, His apostles, comenzaron a predicar, began to preach. y el primer predicador ahí que se levantó fue Pedro. And the first preacher who arose was Peter. Mire las palabras que Pedro dice Look at the words that Peter speaks en Hechos capítulo 4, perdón. in Acts 4. Esto es soberanía. It is sovereignty. Dice, al quedar It libres, says, when they were free, Pedro y Juan volvieron a los suyos Peter and John returned to their family, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. told them all that the chief priests and elders had told them. Cuando lo oyeron, When they heard this, alzaron unánime la voz they lifted up their voices en oración a Dios, in prayer to God, soberano Señor, sovereign Lord, creador del cielo y de la tierra, creator of heaven and earth, del mar of the sea, y de todo lo que hay en ellos. and of all that is O in sea, them. la iglesia en aquel tiempo So the church in that time conocía algo de la soberanía de Dios, knew something of God's sovereignty, que cuando oró en esta ocasión, oró al Dios soberano. that when he prayed in this Ahora, occasion, he prayed to mire the sovereign por qué. Lord. Look why. Mire por qué. Look why. Verso 25. Verse 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, You said through the Holy Spirit, dijiste en labios de nuestro padre David, from the lips of your servant Tu David the Father, siervo, your servant,
¿Por qué se sublevan las naciones? Why do the nations revolt? Y en vano conspiran los pueblos. And why do the peoples O sea, conspire ellos in están vain? citando algo de los salmos They're citing something from que Psalms cientos de años atrás that 100 years before David había dicho. David spoke. Ve al verso 26. Verse 26. Los reyes de la tierra The kings of the earth se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor rebel and the rulers conspire against y the Lord contra su ungido, and against his anointed. No usted. Not you. Cristo. Christ. Por si alguien reclama, no, If Cristo. someone says, no, this is Ahora, Christ. contexto, Now, context. para poner la claridad. To clarify, Pedro y Juan Peter and John, habían sido liberados porque habían estado presos they were in prison. They were liberated por predicar la resurrección de Cristo. for preaching the resurrection of Christ. Los creyentes de aquella iglesia So the believers of those church estaban unidos en oración, were united in prayer, orando al Dios soberano praying to the sovereign Lord para que libertara a Pedro y Juan. so that they would set free O Peter sea, and la John. iglesia oró reconociendo la soberanía de So the Dios. church prayed knowing God's La sovereignty. iglesia oró reconociendo, Señor, tú The sabes todo, church prayed saying, no, God knows tú all. controlas todo. You control all. Pero oraron a ese Dios con entendimiento. They prayed to the Lord in Ahora, understanding. mire el verso 27-28. Look at verse 27, 28. Estoy mostrándole con la escritura la soberanía de I'm Dios. showing you with scripture God's sovereignty. Él controla todo. He controls all. Él sabe todo. He knows all. Él usa todos. He uses everyone. Buenos. Good. Todos. Everyone. Malos. Evil. Verso 27-28. Verse 27 to En 28. efecto, In effect, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato in the city Herod and Pontius Pilate con los gentiles with the y con el Gentiles pueblo de and Israel. with the people of Israel. Recuerden eso, que eso pasó para condenar a Jesús y This matarlo. happened to condemn Jesus and to kill O sea, him. ya había pasado. It already happened. Y que dice Pedro, contra tu santo siervo Jesús, Gathered against your holy servant a Jesus, quien ungiste. whom you Mira anointed. el verso 28. Verse 28. Para hacer To do lo que de antemano tu poder what your power y tu voluntad and your will habían determinado que sucediera. had foreseen to happen. Entonces, ¿qué estaban haciendo Poncio Pilato, Herodes y los malos en ese momento? So what was Herod, Pontius Pilate, and the Lo wicked que of the Dios time? había decidido. What God has decided. Pero como Dios no es malo, Because God is not evil, va a usar malos He will use the wicked para hacer lo malo to do the wicked. que tiene que pasar That has to happen para cumplir sus planes. to fulfill His plans. Eso es soberanía. That's sovereignty. Pedro entendía y conocía al Dios soberano. Peter understood and knew the sovereign Y en God. alguna manera que hay iglesia también. And in some manner, the church as O well. sea, Pedro dice, todo lo que ustedes hicieron contra Jesús, Peter says, everything you're doing, era como Jesus si spoke. le hablamos en nuestro idioma. If we speak in our language, Dejen de alardear. stop complaining. No fueron ustedes. It wasn't you, Fue Dios it was God que los usó a ustedes who used you para arrestarlo, to arrest, para to crucificarlo. crucify, Y Él lo iba a resucitar. and they would resurrect. ¿Están acá todavía? Are you still here? Me gusta esta traducción. I like this translation. Es verdad It is true que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, that in the city Herod, Antipas, Pontius Pilate, el pueblo romano e Israel, the Roman people and the people of cuando lo Israel, condenaron para matar a Jesús, when they condemned to kill cuando Jesus, lo arrestaron, when they arrested him, lo encontraron culpable, they found him guilty, lo latigaron. they whipped him, Ellos creían que ellos tenían el poder. they thought they had the power. No sabían nada. They knew nothing. A quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. When you chose to be our king, Pero ellos solo estaban haciendo but they were only doing lo que tú what you, desde el principio. from the beginning, Eso es soberanía. that's sovereignty. O sea, ¿quién lo había decidido? So who decided? Pero nosotros no conocemos al Dios soberano a But we veces. don't know the sovereign God at times. Y nos afligimos. And we're afflicted. Reprendemos a veces más diablos que We confiar en rebuke the Dios. devil more than we trust in God. Eso hace la iglesia mucho, reprender The demonios todo el church does tiempo. that. They rebuke demons Y all no the es que no time. lo hagamos cuando es And necesario. it's not that we don't do it when it's no todo el necessary, tiempo. but not all the time. Y si Dios está detrás, And if God is behind that, Él está detrás. He's behind that. ¿Quién controla todo? Who controls all? El único Dios soberano The one sovereign God de la tierra of the earth y de los cielos. and of the heavens. ¿Quién está en control de todos los acontecimientos Who is in control of all the el events mundo in the world para cumplir sus planes? to fulfill His plans? No la God. Virgen María, Not Virgin Mary, no San Lázaro, not St. No San Lazarus, Pedro. not St. Peter, no San Patricio, no St. Patrick. para que se sacuda. So you can shake yourself. God, Dios, God. el Dios de la Biblia. is the God of the Bible. Ahora, yo sé, Now I know. Pregunta. Question. ¿cometieron para crucificar a Jesús una injusticia? Did they commit an injustice by Sí. crucifying Jesus? Yes. ¿Hubo algún ataque satánico? Was it a satanic attack? Pero Yes. Dios lo usó todo But God used it all para cumplir sus planes. to fulfill His Claro plans. que fue injusto como lo condenaron. Of course, it wasn't just in how Usted they sabe que lo condemned him. condenaron como un ladrón You know, criminal, they condemned him as a criminal. que la muerte era la cruz. The death was a cross. La muerte de cruz en aquel tiempo no era para cualquier persona, The death of the cross wasn't for era any para person. cierto tipo de It was crímenes. for a specific crimes. O sea,
Fue injusto. It was unjust. Pero Dios estaba usando eso. But God was using that. El diablo estaba detrás, por supuesto que Was sí. the devil behind it? Of Pero course. Dios lo estaba usando. But God was using it. Esto le ofende a algunos cristianos. This offends some Christians. El diablo The devil tiene un trabajo has a job que tiene un fin. that has an ending. Quiere decir que tiene un jefe. Means he has a O boss. sea, él trabaja para cumplir los planes de Dios. He works to fulfill God's plans. Es la verdad. It's the truth. Ahora, Dios no es diablo. Now, God is not No, the no, devil. no, No. no se equivoque. Él no se relaciona, He doesn't relate. él no se afecta He doesn't affect con nada de las personas que usa with none of the people that he para hacer uses sus planes. to do his plans. Ojo acá. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces de la iglesia de Cristo en tiempos de conflicto y guerra? What should be the response of Christ's church in times of conflict and war? Ver la soberanía de Dios. To see God's sovereignty. Ver al Dios To soberano. look at the sovereign La God. iglesia debe tener paz en Él, The church must have peace in him. confianza en Él, Trust in him. seguridad en Él. Assurance in No en el him. poder del ejército de Estados Unidos, Not in no. the power of the military of the United States. Absolutamente no. Absolutely no. Nuestra confianza está en Él, Our trust is in him, en Dios. in God. No, pero Estados Unidos tiene un ejército poderoso y so But what? the U.S. has a powerful military, so what? En cualquier momento las cosas fallan. In any moment, it could fail. En cualquier momento. In any moment. Otros dicen, Others say, no, yo estoy confiado que van a hacer un acuerdo no, I'm trusting that they will come to y agreement todo va a cambiar. and everything will change. Dios está usando las cosas. God is using things. Se puede poner peor, It can get worse. como que se puede mejorar un poco, It can get a little better. como puede pasar lo mismo de siempre. Or the same thing can happen as Que hacen always. un disque acuerdo, pero por atrás hay otras cosas pasando. They come into an agreement, but behind the scenes there's something else going on. Yo por eso no me la paso viendo noticieros, porque That's why- todo lo que dicen, I don't watch the news because everything they say, puras cosas. bunch of things. Ahora, Now, iglesia, church, usted debe creer en Dios. you must believe in God. Debemos creerle a Él, We must believe him. creer en su palabra escrita, Believe in his written en word, sus promesas. in his promises. Filipenses 1:6. Philippians El 1:6. apóstol Pablo dijo a esta The iglesia, apostle Paul said to this church, estando persuadido de esto, being persuaded of que this, el que comenzó en vosotros la buena obra, that he who began a good work in la you perfeccionará will complete it hasta el día de until the Jesucristo. day of Jesus Christ. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Su What is the segunda day of venida. Jesus Christ? His second coming. Mire cómo dice en esta otra traducción. In this new translation, look what it says. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes I'm convinced that God began a good work among you y la va a continuar. and will O sea, continue it. la está continuando ahora. He's continuing right Mientras now esa guerra esté andando while the war is going. y 99 guerras más, And 99 more Él wars. está obrando en cada He is persona working in each person que la ha escogido, que la ha that he has buscado chosen, that he has sought. y va a completar esa obra. And it will fulfill his work. O sea, la obra de Dios no depende de las circunstancias. The work of God doesn't depend on Sino de su circumstances, voluntad. but on his will. Dios va a llevar a cabo con los suyos God will do his will in hasta el his final, until the end, como Él dijo. as he spoke. Yo voy a estar ahí. I will be there. Yo voy a estar ahí. I will be there. I don't know. Yo no sé. I'm talking about me. Yo estoy hablando de I yo. hope so for you. Yo espero que para ti. I believe for you. Yo creo para ti. Pero I don't know. But I don't know. You want to be there. Si tú quieres estar ahí. You really want to be there. ¿De verdad quieres estar ahí? Con esa cara With that face, no llega ni a la mitad. you don't even make it halfway. Sí. Yes. Por la misericordia de Dios. By the mercy of God, Dios va a llevar a los suyos God will take his own donde Él quiere llevarnos. where he wants to take A us, ser semejantes a su Hijo. to make us like his No a ser son, como su Hijo exacto. not to make us Ser exactly, parecidos a su but Hijo. to be like him. Hay una idea de que en los conflictos de guerras en el mundo There's an idea that the conflicts and es wars una of the pelea entre world, los buenos y malos. it's a fight between good and evil. Estados Unidos el bueno, The USA is good. Israel el buenísimo, Israel is really good. peleando contra los malos de Irán. Fighting against the wicked of Iran. No es la verdad. That's not the truth. Todos son malos. They're all wicked. Todos tienen maldad. They all have wickedness. Ninguno es bueno. None of them are good. Ninguno. None of them. Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Por ahí, de ahí salen los conflictos y guerras de los corazones de los hombres así. The conflicts arise there from the hearts of men. Romanos 3:10. Romans La 3:10. iglesia debe discernir con la palabra, The church must discern with the word, como está escrito. ¿Cómo qué? as it is written. No hay justo, There is none righteous, ni a uno. not one. No hay quien entienda. There is none that No hay understand. quien busque a Dios. There is none that seek God. Todos se desviaron. They have all gone astray. Aún se hicieron inservibles, They have inútiles. become useless together. No hay quien haga lo bueno. There is no one who No does hay ni good. siquiera uno. There is not even one. Palabra de Dios. The word of God. Dios no miente. God doesn't lie. ¿Cuánta gente buena en el mundo? How many good people we have in the world? Según Dios, According to God? según tú, todos son buenos. According to you, Según everyone Dios. is good. According to God?
Nadie. No one. Nadie. No one. Entonces la guerra de esta no es de buenos y malos. So this is war. It's not between good Son and evil. malos contra malos con diferentes It's evil agendas, against evil with con different agendas, diferentes with intenciones o different planes intentions or plans, o diferentes or operaciones. different operations. La Biblia nos lo dice claramente. The Bible says it clearly. Nadie es justo, No one is righteous. nadie entiende nada, No one understands nadie anything. quiere buscar a Dios. Nor will he seek Y usted God. dice, no, pero yo vine a la iglesia. And you Dios te say, no, but I trajo. come to church, but God brought you. Dios te atrajo. God brought you. Dios me atrajo. God attracted Tú me. no viniste aquí por lo bueno que eres. You didn't come here because of the good that No you viniste are. a hacerle un favor a Dios. You didn't come to do God a Tú favor, estás no. respondiendo a lo que You're Dios está haciendo. responding to what God is doing. Y si no respondes bien, And if you don't respond well, no pasa lo que Dios dice. this will happen what God says. Todos se han alejado de Él. All have turned away from Todos se Him. han vuelto malos. All have become evil. Nadie, absolutamente nadie, No one, absolutely no quiere one, hacer lo bueno. wants to do Ahí good. está Estados Unidos, There's the USA, Israel, Israel, Irán, Iran, Honduras, 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 todos los países. all the nations. Hasta Guatemala está ahí. Even Guatemala is there. Todos. All of them. ¿Alguna vez usted ha dicho, Have you ever said, usted ha pensado y ha dicho, yo no soy tan malo I'm not so bad como parezco? as I appear to be? Usted ha dicho, yo soy buena persona. I'm a good person. Esto no significa This doesn't que mean las personas no tengan acciones buenas. that people don't have good Lo que actions. significa, What it means, ¿qué significa esto? what does this mean? ¿Qué significa que no hay quien haga lo bueno? That it means that no one can do good. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, Paul in Romans chapter está haciendo 3, mención de una palabra del Salmo 14, he's referencing Psalms que 14, David habló cientos de años atrás, where David spoke hundreds of refiriéndose a years los back, justos en la tierra. referring to the righteous on the earth. ¿Qué quiere decir que nadie es justo? What does it mean that there is no Nadie righteous? es inocente It means delante de Dios de no pecado. one is innocent of sin Nadie. before God. Todos somos pecadores. We are all sinners. Todos hemos pecado. We have all Todos sinned. luchamos con pecado. We all struggle No with hay sin. justo ni uno solo. There is not a single righteous Significa person. nadie es inocente de pecado ante Dios. It means no one is O innocent of sea, sin before no God. hay ni un ser humano que se haya ganado el estar bien con Dios. In other words, there is no person who has earned the right to be with Por God. eso Dios mandó a Jesús For como that hombre. reason, God sent Para que Jesus as a Jesús hiciera man. como hombre So humano lo que el hombre nunca pudo Jesus, hacer. as a human man, can do what man can never do. ¿Me sigue? Do you follow? Mire el Salmo 14. Look at Psalms 14. Los necios piensan, Fools think Dios no existe, God doesn't exist, pero son gente corrompida. but they are corrupt Todo people. lo que hacen es odioso. Everything they do is hateful. Ninguno de ellos hace lo bueno. None of them do good. Dios desde el cielo God from heaven mira a hombres y mujeres, looks down on men and women, mujeres women también. also. ¡Wow! Wow. Somos los dos. It's both of us. Ay, qué alegría me da eso. Oh, this gives me joy Porque vamos juntos. because we're there together. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. He looks for someone intelligent who recognizes him as God. Pero no hay uno solo que no se ha alejado de Dios. But there is not a single one who has turned away from No hay uno God. solo que no se haya corrompido. There's not a single one that has not been ¿Por qué? corrupted. Why? Todos somos pecadores. Because we're all sinners. Pastor, pero yo soy salvo, yo Pastor, but I'm también. saved. Yeah, me too. Pero lucho con pecado. But I struggle with sin. Todos luchamos con pecado. We all struggle with sin. Pablo estaba argumentando Paul was arguing en esta palabra que tanto judíos como todas las naciones de la tierra that in this word that like the Jews and all the nations of the earth, estaban bajo el pecado. they are under sin. No eran justos ante Dios They're not righteous before a God menos que fuera por medio de Jesucristo. unless it's through Jesus Christ. ¿Están acá? Are you here? Entonces, para entender esto, So to understand no hay this, naciones buenas y malas. there is no good and Todas son evil malas. nations. Ahora, They're all evil. en la cosmovisión, Now in the para cosmicion, aclarar, ¿están to ustedes acá clarify, are you todavía here? conmigo o se Are you, fueron? are you still here? En la cosmovisión, In the o cosmicion. sea, en el conjunto de opiniones y creencias de una nación, In the conjunctions of del opinions and gobierno beliefs de of a una nation nación, or the governor of a hay world, diferencias. there's Por differences. ejemplo, en Estados Unidos de América, For example, in the a USA, pesar de las cosas mal que hay, regardless of the evil things, todavía hay una influencia there's still an de, influence de principios, of principles, tanto cristianos como morales. Christian ¿Explico? principles and morals. Ahora, eso está siendo atacado. Now that's being attacked. ¿Se acuerda que le dije que en Minneapolis se acaba de aprobar una Do you ley que remember I todavía said no es oficial Minneapolis is trying to approve a law that is para not que en official todos los baños públicos de for la ciudad all the public restrooms of the city, los homosexuales puedan homosexuals usarlos para tener cosas sexuales? can use them for sexual reasons. Eso va a pasar That will y va a happen. pasar en otras ciudades. And it will happen in other Debe cities. pasar. It should happen. Creo que es parte de la persecución contra la iglesia. It's part of the persecution to the church, I believe. Por ejemplo, For example, en muchos estados la educación, in many states, the hay education, libros para enseñar a los niños there's children's books
que donde se enseña ¿cómo se dice? Where they teach La elección sexual, they teach about la sexuality, elección de género, gender, con toda libertad. with all freedom. Usted aquí no se ha enterado de eso porque hay una gente que está luchando todos los años You haven't realized because people struggling En every year Tallahassee, in Tallahassee, para que eso no sea aprobado en las so it's not escuelas. approved in schools. Y por los últimos 4 años se ha ganado In the last 4 years, they've won. para que en la educación escolar pública So in the public school system, no se dé lugar a la educación sexual. they don't give place to Eso es sexual trabajo de los education. padres con sus That's hijos. the job of the parents No of de their los children, maestros. not of the teachers. Donde en Estado le dicen a los niños, tú Where the eres state libre de escoger tells the child, you're free to choose si eres niño o niña. if you're a boy or a Los girl. padres no deciden eso. Your parents can't Desde decide. chiquitos As a little hay kid, manuales there's manuals, hay libros, there's books, y es permitido. and it's allowed. O sea, ya hay cosas pasando en esta nación There's things happening in this nation contra la moral, against contra la morals, Biblia, against the contra Bible, Dios. against God. O sea, eso ya lo podemos saber. We know this. Más sin embargo, In fact, todavía hay libertad para ciertas cosas. there's still freedom for certain Cada things. domingo nos reunimos libremente, ¿no? Every Sunday we gather Pero hay freely, naciones donde no se puede. but there's nations where you cannot. Usted vio que el día de Semana Santa Did you see? And then the Passover week en Nigeria, in un Nigeria, grupo de cristianos estaban reunidos a en un group lugar of Christians were gathered y in a fueron place, masacrados. and they were massacred. Más de 60 More than hombres, 60 mujeres y niños men, women, por children, una de esas células because one of those que cells operan en esa región. that operates in that Los region, mataron a todos. they murdered En el everyone. día domingo que nos reunimos nosotros acá, On a Sunday where we gather, ellos estaban en su reunión de iglesia they were in their church y meeting, los acribillaron a balazos and they shot them all por ser cristianos. for being Christians. Aquí no tenemos eso todavía. We don't have that O sea, here. si hay diferencia There is a difference en la conmovisión de naciones. in Por the uniting ejemplo, of the nations. For vi una example, noticia. I saw on the news, ¿Sabía usted que en el Medio Oriente, did you know that in the Middle East, en las naciones musulmanas, in the Muslim en el countries, Islam, in Islam, se practica algo que se conoce como la práctica de violación por venganza? there is a practice to punish rapists? Un hombre violó a una mujer. A man rapes a woman. La corte decidió The courts que el decide hermano de la mujer que fue violada that the brother of the sister who was raped debía violar a la hermana del violador. should rape the sister of the Son person leyes who que hay en raped estos her. países. That's the laws of the Los other countries. existe. They exist. Usted no lo sabe porque usted no lee, You don't know it because you don't read. pero hay esas cosas. But they have those things. Se llama la práctica de violación por venganza. It's the practice Es of revenge autorizado rape. por la ley. It's authorized by law. Y si la persona no tiene una hermana, And if the person doesn't have a va sister, detrás de cualquier mujer que sea familiar a ese que violó a esa they go to persona. any woman who is family member of the Mamá, rapist. tía, Mother, hermana. aunt, sister. La tiene que violar. They have to rape her. Es una decisión de la ley. It's a Ahora, decision of eso the no law. pasa aquí de Now, esa this manera. doesn't happen in that manner Porque hay muchas cosas pasando aquí en Estados Unidos. because there's many things happening in the U.S. Cada semana sale la noticia de un maestro o maestra abusando sexualmente de un menor. I saw a video of a Todas las teacher semanas hay una abusing a noticia. minor. It's always in the news. Como que está de moda eso. It's like it's Pero in son cosas que style. están pasando, But there's things that are happening, pero hay diferencia entre un país y otro, sí lo hay. but there's differences in the countries. Claro que sí. Of course there are. Eso no quita That doesn't que remove todos son malos. that all are wicked. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? So what do we do as a church? Ver la soberanía de Dios en todo. We look at God's sovereignty in Dios all. está sobre todo esto. God is above all. No entiendo exactamente cómo lo hace, I don't understand exactly pero how voy he a does this, confiar en Dios. but I will trust in him. Esta guerra, This war, el aumento de precios, the increase of el prices, conflicto, of no conflicts, se va a salir de las manos de Dios. it will not be out of God's Él hand. va a responder por los suyos. He will respond for his own. Los suyos. His own. Eso no es cualquiera que se llame cristiano So no one who just calls y himself viva a la vida Christian loca. No, and no, lives no. a crazy life. Por los suyos. For his En own. todo tiempo de conflicto y guerra, In all times of conflict and Dios wars, responde por ellos. God will respond for them. Puede ver la Biblia You can see it in the y Bible ver la historia para atrás. and see the Ahora, history. hay quienes piensan. Now there's those who También, believe. hermanos, ¿puedo seguir? Can I O lo veo así continue? como que I see you a little bit. se está aflojando el cuerpo. You're getting a little loose. Ahora, hay hermanos en la iglesia, There's brothers in the church, buenos hermanos, good brothers, que ellos piensan who think que su oración that their prayer puede hacer que Dios cambie can make God de change opinión of o de opinion decisión, or o decision, que ellos tienen que orar or they have to para que pray Dios cumpla sus planes. for God to fulfill His Yo fui uno plans. de esos. I was one of those. Yo fui uno de esos ignorantes, I was one of malentendidos. those ignorants who didn't understand. ¿En dónde en la Biblia, And where in the Bible, si Dios es soberano, if God is la sovereign, oración de un ser humano imperfecto does the prayer of an imperfect human lo va a being cambiar a él? change him? Pues Dios no sería soberano. Then God wouldn't be sovereign. Porque ser soberano Dios significa nada To be sovereign means that nothing nadie and no one afuera de él outside of lo him afecta will affect para hacer lo que va a hacer to do what he will o do dejar de hacer. or stop doing. Alguien me dijo, pastor, pero Dios, Abraham intercedió, pero tú eres Abraham. Pastor, but Abraham interceded. Are you ¿Tú eres Abraham? Abraham? ¿Tú eres Abraham?
Eso fue un trato con Abraham y el pueblo de aquel tiempo. That was a deal with Abraham and his people. Y segunda cosa, el Espíritu Santo no estaba en la tierra, en la gente. And the Holy Spirit wasn't on the earth and people. Yo voy a orar para que Dios haga You esto. should pray for God. ¿De dónde saca usted eso, mi Where do you hermano? bring that? Tú, ore usted o no ore, Dios va a hacer lo que decida Whether you hacer. pray or not, God will do what He says He'll Yo do. voy a orar para que no venga el I'm going Señor. to pray so the Lord doesn't return. Dios va a hacer lo que va a hacer. God will do what He's going to Entonces, usted dice, do. ¿para qué nos manda a orar? Bueno, Why does He ask us to pray? Okay, ahí hay otro now propósito. there's another purpose there. Pero no para que Dios decida o deje de hacer. But not for God to stop deciding what He's going to do. Voy a orar para que el sol se detenga. I'm going to pray for the sun to stop. Y tú eres Josué. And are you Joshua? ¿Ah? Huh? Voy a orar para que el mar se abra. I'm going to pray for the sea to split Que open mi familia venga. and for my family to come. Tú no eres Moisés. You're not Moses. Ninguna oración de ningún cristiano, No prayer of a Christian ni la person oración de la iglesia junta, or the prayer of a church influencia en las decisiones y acciones de Dios. can influence the action or decisions of Él God. es soberano. He is sovereign. Porque si eso pasara, Dios no es soberano. If that happened, He wouldn't be sovereign. Y también tendría una cosa muy mala. And He would have a Que very wrong hombres que thing. luchamos con pecado, That men who struggle with sin, hacemos a Dios decidir cosas. we make God decide things. Imposible. Impossible. Claro que debemos orar, Of course we must por pray. supuesto. Of course. Pero debemos entender por qué oramos. But we must understand why we pray. ¿Para qué oramos? What do we pray Miremos una for? palabra importante. Let's look at an important Primera de word. Timoteo 2. 1 Timothy 2. Timoteo, Pablo está escribiendo a Timoteo Paul is writing to Timothy, y le pone estas palabras en esta primera carta. and he puts these words in the first letter. Escuche, porque aquí muchos a veces se confunden. Many people get confused here. En primer lugar, First of all, recomiendo orar por todo el mundo. I recommend praying for O sea, ¿Dios nos everyone. manda a orar? God commands us Por to pray. supuesto que sí. Of course He does. Orar sin cesar, dijo en otro Pray pasaje. without ceasing, another Pero word says. tenemos que entender por qué oramos. But we must understand why we pray. ¿Para qué oramos? What do we pray for? Dando gracias a Dios por Thanking God todos for everyone. y pidiéndole que les muestre su bondad y les ayude. And asking Him to show them O His sea, goodness and ¿qué help está them. mandándonos orar? Misericordia por todo el mundo. So He's asking us to pray for mercy for everyone. Misericordia por todos. Mercy for all. Verso 2. Verse 2. Recomiendo que se ore por los gobernantes Recommend that you pray for the rulers y por todas las and autoridades for all the authorities para que podamos vivir en paz y tranquilos, so that we can live in peace and tranquility. obedeciendo al Salvador o a Obeying Dios. God, Ahora, the ¿eso Savior. significa que tu oración es la que hace eso? Does that mean that your prayer does that? Porque algunos piensan eso. Because some people think Algunos that. piensan que la oración de ellos They think that their prayers es la que haga que esto suceda. is what No, makes no, this no, no. happen. Dios es soberano. No, God is sovereign. Él hace lo que él ya decidió hacer. He does what He already decided Pero to él te do. pide que ores, But He asks you to ¿cierto? pray, right? Pero no para él decidir hacer. But not for Him to decide what O to él do hacer. or to do. No, 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 no. No. Tu oración no es la que dice las cosas. Your prayer is not what Ahora, dictates things. Ve al verso 3. Now look at verse 3. Esta clase de oración, ¿cuál clase de oración? This kind of prayer, what kind of prayer? La que él acaba de decir que hay que hacer. The one that Por He did, we just said, gobernantes, for autoridades, governors, sí, for authorities, por todo el mundo. for all the world. Esta clase de oración es buena This kind of prayer is good y le agrada a Dios, and pleasing to God, nuestro Salvador. God our Pues Savior. él quiere For He wants que todos se salven. all to be saved. Ve el por qué. Do you see why? Él quiere que todos se salven. He wants all to be Pero saved. pregunta, ¿se van a salvar todos? The question, No. are they all going to be saved? No. Pero él quiere que todos se salven. But He wants all to be Entonces saved. nos pone a orar So He makes us pray porque eso le agrada a él because it pleases y Him. porque él quiere que todos se salven. And He wants all O to be sea, saved. esta oración es para que el evangelio avance, So this prayer is for the gospel para to que se predique advance, su for palabra. His word to be preached. Verso 5. Verse 5. Y sepan And to know que solo hay that there is only what? y solo hay uno que There's- puede ponernos en paz con Dios. There's only one God and only one who can make us peace with God. O sea, aquí nos manda a orar por los gobernantes y autoridades So He asks us to pray for governors and y por todo el rulers mundo pedir misericordia. and for everyone for ¿Por mercy. qué? Why? Porque le agrada a Dios Because it pleases y God porque él quiere que le conozcan and He wants them to know a través Him de la predicación del through evangelio. the preaching of the gospel. Porque ¿cómo van a saber que Cristo es el Salvador Because how will they know that Jesus is the si no hay Savior quien les if predique? there is no one to preach to them? ¿Se da cuenta? Do you realize? Pero tu oración y la mía no es para que las cosas sucedan. Your prayer and my prayer is not for things to Dios va a happen. hacer lo que va a hacer God con will tu oración, Do what He will do with your prayer sin nuestra or oración. without your prayers. pero nos manda a orar. But He asks us to pray. Eso nos hace dependientes de Él. That makes us dependent of Him. Eso nos hace conocerlo a Él. That makes us know Him. Pero no te equivoques, hermana But don't be o hermano. confused, brother or Yo oro y sister. Dios hace. I pray and Bueno, God does. no es el Dios de la Biblia Well, no, it's entonces, not the God of the Bible. porque el Dios de la Biblia es soberano Because the God of the absoluto. Bible is sovereign. Nuestras oraciones no son las que cambian las Our cosas. prayers are not what changes Te things. cambian a ti, It changes you, pero no las cosas. but not things. O no son las que hacen que Dios cumpla sus planes. Or it doesn't make God fulfill Él His es plans. soberano. He is sovereign. Él va a hacer lo que ya decidió hacer He will do what it says, y lo está haciendo. and He is doing it. Quiero que vean algo más. I want you to look at something Solo else. ese pedacito nada más que ya vimos en el verso 3. Just that little part we started in verse 3. Ahora sí, muchachos. Thank you.
Esto es bueno y agradable a Dios. This is pleasing to God. ¿Qué cosa? What thing? Orar así. To pray like this. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios. This kind of prayer is good and pleasing to God. Dios va a hacer que su plan se cumpla, So God will make His plan be que fulfilled. sus propósitos se cumplan, His purpose is to be ya fulfilled, sea que oremos o no oremos. whether we pray or not. Dios nos manda a orar por todos God asks us to pray for y Dios nos all manda a orar por todo, and pray for porque eso everything le agrada a Él. because it pleases Him. Además, eso nos hace ver su soberanía, And it makes us see His nos hace sovereignty. depender más de Él. It makes us depend on Him. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Dios es soberano significa God is sovereign means nadie ni nada fuera de Él that no one or anything outside of lo Him influencia will influence o Him lo afecta or affect Him para Él tomar sus decisiones, to make His decisions, para hacer to do o dejar de hacer. or not to do. Nadie No one ni nada. and nothing. No, yo ayuné 40 días Oh, I fasted 40 y oré days y Dios hizo. and I prayed and God did. Entonces te equivocaste. Then you're wrong. Tú pensaste así, pero You no es thought así. like that, but it's not. Entonces Dios no sería soberano. So God wouldn't be sovereign. ¿Qué más nos recuerdan los conflictos y las guerras? What else does the conflict of the world remind Que us of? todos somos pecadores, That we're all sinners. que necesitamos la bondad y la misericordia de Dios. We need the goodness and the mercy of God. Todos. All of us. ¿Dónde surgió el primer conflicto? Where did the first A conflict ver, start? ¿quién me dice dónde surgió la Who primera will tell me guerra? the first war? Where did it start? Honduras no fue. Honduras? No. Yo sé que usted quiere presumir, pero I no know, fue I Honduras. know you want to presume, but it wasn't Tampoco Honduras. Argentina. It wasn't Argentina either. En un matrimonio, In a marriage, en el primer matrimonio en la tierra, in the first marriage of the earth, Dios le da las instrucciones al hombre Adán God gave options to Adam para que él instruyera a su esposa. to instruct his wife. La serpiente, Satanás estaba en el huerto. The serpent Satan was in the Dios le dijo al garden, hombre, no coman de este fruto. and God told man, do not O eat sea, of el this fruto del fruit, conocimiento. the fruit of No es la knowledge. manzana, mi hermano. It wasn't an apple, Suelte la brother. manzana o Let el go of banano. the Es apple, el the banana. conocimiento. It's the knowledge. Dios no quería que ellos conocieran la diferencia entre el God bien y el mal. didn't want them to know the difference between good and evil. Pero cuando la serpiente le ofrece a Eva el fruto, ella lo When the acepta, serpent offers the fruit, she lo accepts come, it, she lo eats lleva a it, su esposo she takes it to her y él husband, lo come. and he Y eats escuche, it. Listen, cuando ellos pecaron contra Dios, when they sinned against Dios los va a God, buscar. God seeks them, Y Dios le busca a Adán, al hombre. and he seeks Adam, the man. ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Qué contestó Adán? And what did Adam say? Mire, en buen hondureño, Look, in a good Honduran, es tu culpa vos, it's your fault porque vos me diste esta mujer. because you gave Eso fue lo que me le this dijo. woman. That's what he O sea, said. mire el conflicto y la guerra donde comenzó todo. Look at the conflict in the word where it Hermano, started. si estás casado, Brother, if you're casada, married, aprende a llevar tu matrimonio en Dios. learn to lead your marriage Porque in ahí surgieron God. las guerras. Because that's where the war is surged. Nadie dice amén. Amén. No hermano. one says amen. Valiente. Amen. Hombre. Courageous. Y le dice, la mujer que me diste, And he says, ya, the conflicto. woman- ¿Y qué the hizo, woman la, that gave me. qué hizo Eva? What did Eve say? Y es lo que hacen muchos hermanos hoy. El diablo me tiene así. No, And tú many estás brothers así say, porque quieres oh, the estar así. devil has me like, punto. you're like that because you want to be like that, period. No, que yo estoy No. borracho porque el diablo. No, Oh, tú I'm estás drunk borracho because the porque devil. eres borracho. No, te you're gusta drunk tomar. because you like to drink. No, que no he podido quitarme el cigarro No, porque el diablo. No, te I can't gusta stop smoking. fumar. No, you like to smoke. No le eches la culpa al diablo. Don't blame the devil. Hello. ¿Y qué pasó después? Tuvieron dos hijos. And what happened? They had two Bueno, children. tuvieron más, pero los They primeros had dos, more, but first they had two. uno mató al otro. One murdered the Ya se other. establecieron los conflictos y guerras en el That's where mundo. the conflict and the wars arise El in the primer world. asesinato The fue en una first familia. murder in a family. En una In familia. a family. Tienes que aprender a llevar tu familia en You Dios. must learn to lead por your la family palabra in de God Dios, through the word of con la God, verdad de Dios, through the truth of Porque God. ahí surgen las guerras Because y los that's where wars and conflictos. conflicts surge. ¿Y qué pasó después? And what happened later? Génesis 6, el tiempo de Noé. In the time of Noah, Dios miró, dice a la humanidad, God looked at humanity and que los said deseos de Dios eran hacer solo lo malo. that the thoughts and desires were Y Dios dijo, evil. voy a acabar con esta He says, I'm going to generación. destroy this Y le generation. mandó el diluvio. And he gave them the flood. ¿Se acuerda usted o no? Do you remember or no? ¿Y qué dijo Jesús cuando And estuvo en la tierra? What did Jesus say when he was on Que the antes earth? de su venida iba a ser como los días de Noé. That before his coming, it will be like the Iba a days of haber Noah. más maldad, There will be more wickedness, más maldad, more wickedness, y más maldad. and more evil. El padre The father le dice al niño, no use el juego. tells the little kid, don't use Es the hora de game. acostarse. It's time to sleep. El padre le quita al niño de 11 años. The father takes away from the 11 o 13. the 3 Alguien me corrige si to vio la noticia. 13-year-old. I think es 11. I think it's 11-year-old. Ya, 11. Se lo quita He takes away the y lo video mete en game una caja fuerte con llave. and he puts it in a safe box. Se van a dormir. They go to sleep. El niño busca la llave. The kid looks for the key. Va a la caja. He goes to the Abre la lockbox. caja. He opens the Y ahí ve lockbox. su juego de Nintendo. And he sees the Nintendo Pero game. al lado hay una pistola. But next to it, there's a gun. Agarra la He pistola, grabs the gun. se va al cuarto de sus He papás goes to his parents' bedroom y le dispara al padre en la cabeza. ¡Pum! and he shoots him in the head. Lo mató. He kills him. Eso es un caso real. That's a real Uno de case. los muchos que hay. One of the ones that many of that there Lo are. están juzgando como adulto They're judging him as an adult para darle cadena perpetua. to give him the
the death sentence. por un Nintendo. For a Nintendo. ¿Cuántos no vemos asesinatos cada semana? Padres, hijos, hijos, padres. Fathers, parents, children. Mató a la esposa, llama a la policía, alguien entró a robar. Murders their family and says, oh, somebody came in Y él la to mató. steal from us. And he killed her. El mundo se pone cada día más malo The world gets more evil porque los conflictos surgieron en el corazón de la because the gente conflicts surge in the heart of y the ahí men. siguen operando And they keep operating. y los multiplican y los expanden. And they multiply them and Pero es expand cada them. uno de nosotros But que it's each luchamos one con of eso us acá. that struggles with that. Y es solo Cristo, And it's only es Christ, solo Jesús el Jesus, que nos puede liberar de eso. that can deliver us Él from es el that. príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Él es el único que nos puede poner en paz con Dios He is the only one that can put us at peace with y en God. paz con nosotros mismos. And peace with ourselves. Jesús es el camino, Jesus is the way, la verdad the truth, y la vida and the life para ir a Dios Padre. to go to God the No hay Father. otro camino. There is no other path. Juan 16:33, John 16:33. Él dijo a sus discípulos, He told his disciples, estas cosas os he hablado these things I have spoken to para que you, en mí, so that in me, en in mí me, tengáis paz. you will have peace. Es en Él, in Him, en una relación íntima, in our intimate de comunión relationship of personal. communion of personal. En el mundo tendréis aflicción, In the world you will have affliction, pero confiad. but be of good Yo he cheer. vencido al I mundo. have overcome the Me world. gusta esta I traducción. like this He translation. vencido a los poderes I have overcome the que powers gobiernan este mundo. that govern this earth. En Él tenemos paz. In Him we have Pero si peace. no vas a Él, But if you don't go to Him, si no te interesa una relación con Él, if you don't want to have a relationship with Him, vas a estar recibiendo la paz del mundo. you will be receiving the peace of the Mental. world. Mental, Pasajera, temporary, temporal. temporary. O sea, ¿qué nos ofrece Cristo? What does Christ offer? Viendo la soberanía de Dios, una salida de Seeing la the sovereignty of maldad God, He's an exit way a from través de wickedness Él, through Him. por medio de Él. Through Him. Yo vencí esos poderes. I have overcome those Tú no powers. puedes. You Pero cannot, ven a mí. but come to me. ¿Están acá? Are you here? Y por eso cuando alguien viene a Cristo atraído por el Padre, When someone comes to Christ because the nos Father trasladó brought del him, reino de las tinieblas they go from the kingdom of darkness al reino de la to the luz. kingdom of light. Reino de la oscuridad The kingdom of al darkness reino de su Hijo to the admirable. kingdom of His admirable Son. Aleluya. Hallelujah. Lucas 17, 20, 21. Quiero mostrarle algo. Luke 17:20-21, I want to show you. ¿Está el reino de Dios en la tierra ahora mismo? Is the kingdom of God on the earth? En inglés diría, es una frase que se usa para decir In English, it's a phrase that's used. now but not yet. Ahora, pero no todavía. Yes it is. Sí, Pero no en la tierra. but not on the earth. Están personas. It's in people. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, Some Pharisees asked Jesus, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí en la tierra? ¿No? when will God begin to reign here? Jesús respondió, Jesus answered, el reino de Dios no es algo que se pueda ver. Ellos querían ver they wanted to see ejércitos, kingdoms, reyes, palacios. kings, Digo, palaces. no, eso no se puede ver así. No, you can't see it like that. Tampoco se puede decir, aquí está o allí. And you can't say, oh, it's here. Ojo acá. Look over here. Porque el reino de Dios, For the kingdom of God ¿ya qué? is already what? Entre ustedes. Among you. Todo aquel que nace de nuevo en Cristo, He who was born again in Christ, que de verdad es salvo por el Espíritu Santo, who is truly saved through the Holy el Spirit, reino de Dios empieza a operar dentro de esa vida. the kingdom of God begins to operate Entonces, el inside that reino, life. por eso en inglés me gusta esa frase que usan muchos teólogos. I like the phrase in English theologians Now, use, ahora, Pero no yet. pero no todavía. O sea, está aquí, It's here, está allí. it's Y there. Dios está obrando en esta God is tierra working in this earth, corrupta, the corrupt world, poniendo su gente de reino aquí. putting His kingdom people No here. perfectos. Not perfect, Todavía no. not yet. Estamos luchando con cosas We're struggling con with things, pecado. with sin. que necesitamos ser transformados más por el Señor. We need to be ¿Me transformed sigue? by the Lord. Do you Los follow? reinos del mundo, The kingdoms of the world, Estados Unidos, Israel, Irán, the USA, Israel, Arabia Saudita, Iran, Saudi todos Arabia, ellos, all those todos, nations, todos, all of them, Alemania, Inglaterra, Francia, Germany, France, confían en ellos mismos, they trust on themselves, en su poder on económico their economic y power, en sus ejércitos. and in their ¿De military. qué presume Estados Unidos? What does the USA presume about? Ejército. Their military. Sí, presume de ejército Yes, the military y poder económico. and economic power. Pero ¿y si se cae eso? But what if that fails? Se puede caer, It could fail. puede fallar. It could fail. Yeah, of course. Iraq, por Puede supuesto, fallar. it could fail. ¿Y si falla qué? And if it fails, what? Perdieron su seguridad. They lost their assurance. Pero nosotros, But us, que nuestra confianza no está en ejércitos, our trust is not in no military. está en el poder económico, It's not in economic no está en power. el dólar, en el petrodólar, It's not in the oil and the dollar. está en el Señor, It's in the Lord que no cambia, that who doesn't que es change. inmutable, That He is que immutable. nada lo afecta. Nothing affects Him. Tú tienes en media, muchachos, tienen el mapa ese que está por ahí. I don't know, you can put it on the screen. Thank you. Aquí, toda esta
Este es el estrecho de Hormuz, este aquí, This is the Strait of Hormuz, esta curvita. this little curve. Aquí tiene como 60 kilómetros de ancho, esto The ahora, 5 kilometers in y diameter aquí como 38. and 38 over here. La pelea y la bronca está por esto The ahora. fight is for this area right here. Hay algo que se creó hace 1500 años. There's something that was formed 500 years China lo ago. había creado China created y it, se llama la ruta de la seda. and it's the Silk Road. En el tiempo antiguo estas naciones transportaban telas, In the sedas, old time, they would transport para textiles el resto del mundo. to the rest of the world. Entonces todavía esa ruta se usa, They pero still use that Silk China Road. la controla, se puede China decir. controls the road. Tiene to una say. ruta terrestre. They have a Todo el terrenal producto que China fabrica road. All the products that China produces, pasa por todo este it territorio goes through all this territory, Teherán. and it gets to Tehran. y del puerto de Irán sale por esa parte de And from agua there, it goes to the waters hacia las naciones de la tierra. and to the nations of the ¿En dónde earth. se fabrican la mayoría de cosas? Where do they fabricate most things? En Honduras, hermano. Not in Honduras, brother. ¿Qué dice la mayoría de productos? The Made in majority of China. products made in China. Ahora vas a una tienda de marca, made in China. You go to a luxury El place made in China. 60% del producto bruto del mundo 60% of gross products in the fabricado world acá pasa por esta franja. fabricated here go through this ¿Se ha dado area. cuenta que Israel se puso a dispararle mucho a Teherán? Did you realize that Israel began to shoot at Ahora, Tehran? la ruta marítima Now the ocean drive es road este estrecho. is this little strait. El 80% el 20 al 30% del petróleo del mundo 20 to 30% of the oil in the world pasa por esta franja. goes through this Pero little los road. productos que China fabrica But the products that China y eso no lo produces, dicen los noticieros, and they don't see it on the news, pasan por esta franja goes through this little para road ser para allá transportados. to be transported. Esta pelea, This fight, esto es poder económico. this is economic power. No es el amor por la gente. It's not the love for the people. Vamos a libertarlos y dirán, no, 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 Let's set them free. es por poder. No, it's for power. Y esa es la bronca de esa pequeña franja. And it's that little strait La that they're mayoría fighting de for. el 80% de los pozos de toda Arabia Saudita The 80% of exports of all Saudi están en Arabia este borde. is in this little border. Por eso es que Estados Unidos no manda bombas grandes. That's why the USA doesn't bombard this Él area. dice, con las bombas acabo, pero acaba con el petróleo. With a bomb, you destroy all the oil. entiende? Do you understand? O sea, todo es estratégico, militar y This, políticamente all hablando. this military and economic Y strategically ellos speaking, confían en todo eso. and they trust in all of this. Pero nuestra confianza But our no trust está en quién domina el estrecho de Hormuz. is not in who No governs está the en quién Strait of controla el Hormuz fluido de petróleo. or who influences No está en oil. quién exporta más producto It's bruto. not in who No, no, no. exports the most Nuestra gross confianza product. está en el que No, está our sentado trust en in el Him trono. who is seated at the En el throne, Dios in the todopoderoso. Almighty En el God, soberano the Dios. sovereign God, Dios de la tierra y de los the cielos. God of the earth and the El que heavens, hizo las cosas desde antes. who created things Y beforehand las está cumpliendo. and is fulfilling them. Ahí está todo. Ahorita está el lío armado acá. Now everything is over here, the conflict. Ahí están peleando por esto. They're fighting for this area, Y los precios están subiendo. and the prices are increasing. Así se ponga esto de tenso, los precios suben. As tensions arise, Cuando esto se prices libere, arise. When this Pero surged, no lo van a hacer hasta que se pongan de acuerdo quién controla. but they won't agree until they Porque el que see who controla es el que controls. más dinero He who hace. controls is who has the most money. ¿Está usted acá? Do you hear me? Tenemos que ver la soberanía de Dios. We have to see God's sovereignty, Confiar en Dios. Trust in God. Obedecer a Dios. obey God, Buscar a Dios. look for God, Congregarnos. Y congregate, no dejar de congregarnos. and don't stop congregating. David dijo esas palabras. David said these words Después de tantas experiencias y conocer a after Dios. so many experiences. Ahora estoy bien seguro Now I am quite sure de que Dios le dará la victoria al rey que le ha elegido. that God will give victory to the ¿Quién es king ese He rey, has hermanos? chosen. Who is the king, brother? ¿Quién es ese rey? Who is that king? Ah, pero lo dice así como que no. But you say like, Deja ver qué dice el hermano del lado let para me see what my copiarlo. brother says so I can copy Jesús. him. Jesus. Dios no ha elegido otro rey para que sea He gobernante. didn't sobre- choose any other king. He Jesús. said, Jesus. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. I know that God will answer you from his holy Sé que heaven. con su poder le dará al rey grandes victorias. I know that with his power he will give the king Verso great 7. victories. Verse 7. Algunos confían en sus carros de Some guerra. trust in their chariots. Israel, Estados Unidos, Israel, Irán, the USA, Arabia, Iran, Alemania, Saudi Arabia, Francia, France, Germany, todos ellos. all of them. Algunos confían en sus carros de guerra. Others trust in their Otros confían en horses. sus caballos. Others trust in the horses. Pero nosotros solo confiamos. But we trust only. Nosotros solo confiamos We trust only en nuestro Dios. in our God. Esa gente tropezará y caerá. Those people will, ¿Por qué? trip and Porque fall confían en ellos because mismos. they trust in themselves. Pero nosotros But us, nos levantaremos we will y rise seguiremos de pie and we will stand por la misericordia by y la the bondad de mercy Dios. and the goodness of God. Yo sé que usted lo escucha por televisión. I know you hear this on television. Yo sé que algunos se emocionan. I know some of you get excited. Ay, mira, Oh, look, el presidente es cristiano.
The president is a No, it's Christian. No, no lo es. not. No lo es. Oh, el ministro que es cristiano. Oh, son. minister. Oh, No, they're not. what a Christian he is. No. They use in the name of the Holy God. Usan el nombre del Dios But they're Santo, not saved. pero no son Porque si salvos. fueran se miraría el Because if they fruto were saved, they would have the fruit de cambio en sus of vidas. change in their lives. Pero no se les ve eso. But you don't see that. Es como muchos otros It's like many others usando el nombre de Dios en using the vano name of God in vain para hacer cosas en su nombre to do things in their o decir name. lo que sea. Just do whatever. Vamos a ser claros, ¿sí? Let's be clear. Ah, no, porque el 17 de mayo lo estableció como el día de oración. Oh no, because May 17 was declared the day of prayer. So what? ¿Y qué? My day of prayer Mi día de oración is yesterday, fue ayer, today, hoy and tomorrow. y mañana. Y after tomorrow. Y después de mañana. Y after y después de tomorrow. mañana. I don't need a president No necesito un presidente to establish a day for me to que pray. establezca un día de oración. We can pray Podemos orar all the time, todo el tiempo, everywhere. en todo lugar. No se vaya a confundir conmigo. Don't be confused with me. Oh, no. Oh, Ni burro ni elefante. no donkey, no elephant. Yo estoy viendo al Dios soberano y es lo que quiero ver. I'm seeing the sovereign God who Y I hay want que to orar, hay see. que orar por esos que nos It- gobiernan. we must pray Yes. for those who govern us. Pedirle Yes. misericordia a Dios por Ask ellos. God for mercy Yes. for them. Sí. Pero eso no significa But that doesn't mean que Dios no sepa lo que está pasando. that God doesn't know what's La happening. iglesia tiene que confiar en The ese church Dios. must trust in that God. Pastor, pero los precios están sintiendo. Pastor, but Confíe the en prices Dios. are we are feeling them. Haga lo Trust que in Dios God. dice. Do what God says. Obedezca a Dios. Obey God. Dios siempre va a responder por los God suyos. will always respond for His Siempre. own. Always. Nuestra confianza, iglesia, en el Dios nuestro, Our trust, church, in Padre de nuestro God. Señor Jesucristo, Our Father. al único Dios verdadero, The only true todopoderoso, God. All-knowing. omnisciente, Omniscient. omnipresente, Omnipresent. que es soberano Sovereign. sobre todos y sobre todo, Over all and que everything. controla en los cielos, Who controls the heavens, la tierra the earth, y debajo and de la under tierra the earth, y el universo entero. and the entire Él universe. es el único. He is the only one. Aprenda esto que aprendí de hace muchos años, Learn this that I learned many years de un ago. anciano hombre de Dios. Of an elder, of a man of God. El que depende de la fuerza humana, He who depends on human strength, it's right there. Yes. El que depende de la fuerza humana he who depends on human strength, recibirá lo que los hombres pueden hacer. receives what men can achieve. El que depende de Dios He who depends on God recibirá lo que Dios receives puede what hacer. God can do. ¿En quién está tu confianza? And who do you have your ¿En trust quién in? confías And who hoy? do you trust today? ¿En quién estás confiando? And who are you trusting? Si confías en el Dios de la Biblia, If you trust in the God of the Él es Bible, poderoso He is powerful para cumplir y hacer lo que to Él ha dicho que fulfill va a and do what hacer. He says He will do. Aquel que comenzó la obra en ti He who started the work la va a in you perfeccionar will perfect it hasta llevarla al final. and take it to the end. Pero tú tienes que estar con But Él. you have to be with Him. No es ir y venir. It's not coming and going. O eres Either you are o no eres. or you're not. En Dios no hay In intermedios. God, there's no middle En ground. Dios no hay gris. In God, there's no O gray es area. blanco You're o es white negro. or either you're No puedes black. ser a medias. You can't be midway. Con Dios no puedes estar el domingo con With Dios God, you can't be on Sunday with y el lunes God. el sábado en la vida que quiero. And No se Monday puede. to Saturday with doing your own No thing. te engañes No, a you ti can't. mismo. Don't deceive No yourself. se puede. You cannot. Eso es un engaño. That's a deceit. O eres Either you are o no eres. or you're not. Pero no hay en el medio. There's nothing in the middle.